Quiero hacer lectura de este texto bíblico en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 25, 27 al 34. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Quiero compartir un tema titulado enemigos que ponen en peligro la bendición que Dios nos ha dado. Hoy vamos a hablar de aquello que puede arrebatarnos a nosotros la bendición que ya tenemos. Amén. Nosotros hemos sido bendecidos en Cristo. Efesios 1:3 dice que nos bendijo el Señor en los lugares celestiales con toda bendición en Cristo Jesús. Diga: con toda bendición en Cristo Jesús. ¿Usted cree esa palabra? Cuando estamos en Jesús, esa palabra cobra vida para nosotros. Y Dios establece una bendición sobre todos, sobre todo su pueblo que está en Cristo Jesús. Amén. Así que tenemos que tener mucho cuidado en nuestro caminar en el Señor. No sea que empezamos bien y vayamos a terminar mal. Muchas personas empiezan bien y terminan mal. Es mejor empezar mal y terminar bien. Pero lo mejor en Dios es empezar bien y terminar bien. Amén. Es lo que Dios quiere. Lastimosamente no nos mantenemos así toda la vida. Tenemos subidas y bajadas. Y hay que tener cuidado, no sea que habiendo recibido la gracia del Señor, como dice Gálatas, volvamos otra vez al mismo estado anterior. Hay que tener mucho cuidado. La palabra del Señor en este texto nos muestra parte de la historia de dos hombres que eran gemelos, hermanos gemelos, Jacob y Esaú. Eran hijos de Isaac, amén. Y esta familia era la familia escogida por Dios en ese momento. Una familia que Dios quería bendecir y que Dios realmente hizo caer su bendición sobre esa familia. Pero vemos que Esaú desprecia o menosprecia lo que el versículo 34 menciona como primogenitura. El texto termina diciendo: así menospreció Esaú la primogenitura. Esaú tenía una bendición que había recibido de parte del cielo. La tenía en sus manos.
pero la perdió en un momento. Hay personas que enseñan que las cosas en Dios no se pierden. No se crea ese cuento, porque a eso le falta un pedazo. Las cosas en Dios sí se pueden perder. Él dice: Jehová dio, Jehová quitó. Eso lo dijo Job. Dios pone reyes y quita reyes. ¿Me está escuchando? Dios dice que le quitó el talento a quien lo enterró y se lo dio al que tenía más. También dice: al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene. Y hablando de la salvación, dice que no descuidemos una salvación tan grande, que no la descuidemos. Hay gente que enseña que la salvación no se pierde. Tenga cuidado con esas enseñanzas, que a eso le falta un pedazo. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Eso dice la palabra. Y es necesario guardarnos para Dios después de que hemos recibido gratuitamente la salvación. Guardarnos. Que no sea que por pensar en esas cosas terminemos viviendo de cualquier manera ante Dios, pensando: no, ya Dios hizo todo por mí y ya yo lo que tengo que vivir es sabroso. No. Tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Eso dice la palabra. Amén. Así que quiero primero, antes de ver estos enemigos que ponen en peligro la bendición que Dios nos ha dado, quiero que miremos qué es o a qué se refiere eso del término primogenitura. ¿Por qué Esaú está perdiendo bendiciones cuando vende la primogenitura? Tenemos que entender el significado de esta palabra para tener una visión clara. Escuche esto. Entre los israelitas, Dios tenía un derecho especial sobre los primogénitos. Amén. El primogénito era el primer hijo de una familia, de una pareja, de un hombre. El primero en nacer. Especialmente estos derechos los recibía el varón, el primero en nacer. Porque en ese tiempo a las mujeres no se les daban muchos derechos. Entonces ese primer varón tenía un privilegio. ¿Sí me hago entender? Tenía un privilegio especial que a Dios mismo lo había respaldado. Entre ellos, el primer hijo era muy especial. Y vemos que Isaac era un hombre que amaba a Esaú. Allí dice que porque comía de los animales que iba a cazar. Pero no solo era por eso, también era porque en el momento del parto, ellos eran gemelos, Esaú había sido el primero en nacer. El primero. Y esto hacía de Esaú para Isaac el hijo especial. El hijo especial. Y hacía de Esaú el escogido de Dios para algunas cosas. Entre ellas, primero, suceder a su padre como jefe de la familia. O sea, Esaú estaba destinado, ya lo tenía en sus manos. Era el que iba a reemplazar la autoridad de su padre en la familia. Amén. Era una bendición grande. No era cualquier cosa. Segundo, heredaba una doble porción de los bienes de su padre. Isaac era un hombre riquísimo. Y la doble porción de la riqueza de Isaac le pertenecía por ser el primogénito.
La Biblia habla acerca de eso. Hay textos, por ejemplo, Deuteronomio 21:17 nos respalda esto y hago lectura rápidamente de este texto. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo el derecho de la primogenitura. El primogénito, según ese texto de Deuteronomio en la ley, aunque el primer hijo de un hombre no fuera con la esposa con que él se había casado, sino con otra mujer, aún así, eso es lo que dice Deuteronomio. Léase los versículos anteriores al texto que acabo de leer, ese párrafo, se va a dar cuenta. Aún ese hijo fuera con otra mujer antes de su matrimonio. Tremendo. El primer hijo tenía ese derecho y nadie se lo quitaba. Y recibía el doble de lo que los otros hijos recibían en herencia. El primogénito. Claro, eso era en ese tiempo, digan amén. Ya hoy las cosas cambiaron. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que no vaya a salir de aquí ninguno diciendo, mami, yo soy el primogénito. No, ya las cosas cambiaron. Tercero, el privilegio del sacerdocio. Antes de la ley de Moisés, en los tiempos de los patriarcas, se reconocía como sacerdote ante Dios el primer hijo. Cuando llega la ley de Moisés, usted encuentra que Dios toma el sacerdocio y se lo quita a los primogénitos y se lo entrega a la familia de los levitas. Eso lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abra la matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. En ese texto el Señor dice: conságrame. ¿A quiénes? A los primogénitos. Esto significa: quiero que sean mis sacerdotes, quiero que me sirvan, quiero que sean míos. Más adelante usted encuentra en el libro de Números capítulo 3 que Dios le da una dirección diferente al sacerdocio. Si usted hace lectura de cómo el Señor usa a los levitas desde el capítulo 4 en adelante, entre otros textos de la Biblia, usted se va a dar cuenta que el Señor toma a tres familias: a los coatitas, gersonitas y meraritas, y los usa como sus sacerdotes. Desde ese tiempo en adelante, los primogénitos dejan de tener el derecho del sacerdocio, pero al principio eran los primogénitos. Amén. Porque fueron consagrados para el Señor. Cuarto privilegio que tenía Esaú: la primogenitura también implicaba una bendición especial del padre sobre el hijo. El padre, a la hora de morir o antes de morir, tomaba a su hijo en los momentos ya que sentía que se iba a morir, ponía sus manos sobre él y declaraba una bendición más grande sobre él que sobre los demás hijos. Pero Esaú no sabía lo que tenía, de eso digo yo. O si sabía, no le importaba. Amén. Hay personas que saben lo que Dios ha hecho con ellos, que saben lo que Dios quiere hacer con ellos, que hasta lo sienten en su corazón. Han visto a Dios obrar a su alrededor y aún así siguen con una actitud desganada frente a Dios. Como que ese era Esaú. Esaú. Y a su nombre. Y a su nombre. La Biblia menciona otros ejemplos de personas que también menospreciaron la primogenitura, como el caso de Rubén, el primer hijo de Jacob,
que perdió la primogenitura por ciertos pecados que cometió. El caso de Simeón y Leví, que perdieron la primogenitura, también hijos de Jacob, por la violencia, porque eran hombres muy violentos. El primer hijo de Jacob, el primogénito, era Rubén, y él la pierde por unos pecados de impureza sexual y otras cosas. Entonces él pierde esa primogenitura y entonces pasa a Simeón. Simeón la pierde por la misma razón que Leví, que era el que venía después de Simeón. Entonces ellos tuvieron un acto de violencia, de venganza contra toda una tribu donde vivía un hombre que abusó sexualmente de su hermana. Entonces se llenaron de ira, los engañaron y cuando los tenían indefensos los mataron a todos. Esto les costó la primogenitura, su violencia. Y entonces el cuarto hijo era Judá. Por eso vemos que Jesús es titulado como el león de la tribu de Judá. Y vemos que la tribu en Israel que vino a heredar las bendiciones fue Judá. Amén. Y a Jesús lo vemos como descendiente de Judá, porque él fue el que vino, Judá, a tomar el derecho de la primogenitura. Entonces se puede perder una bendición que tenemos de Dios si no la cuidamos. Estamos aquí, se puede perder. En la vida de Esaú vemos 5 grandes enemigos que hicieron que Esaú perdiera la primogenitura. ¿Usted está escuchando, por favor? Una bendición cuesta, muchas veces cuesta. La salvación es gratuita, pero hay otras cosas que sí cuestan. Por ejemplo, desarrollar un ministerio. A veces son años de trabajo, años de guardarnos para Dios, años de luchar, años de servir, y en un momento de descuido se puede perder. Un hijo es una bendición, y en un momento, si nosotros nos descuidamos, podemos perder nuestros hijos. Un esposo, una esposa, es una bendición. La Biblia dice: el que haya esposa, haya la misericordia, la benevolencia de Dios. Y en un momento se puede perder. Tenga cuidado, no esté tan confiado. Y a su nombre. Tenga cuidado, iglesia. Tenga cuidado, hermano, varón, mujer que está aquí. Esaú tenía unos derechos únicos. Mira por un momento los grandes privilegios que Dios te ha dado a ti. Las grandes bendiciones que Dios te ha dado a ti. La manera en que Dios te ha bendecido. Que has tenido que vivir situaciones difíciles, todo el mundo las vive, pero Dios te tiene en este lugar, te ha guardado, estás vivo, estamos aquí. Tienes que tener un corazón agradecido con el Señor. El primer gran enemigo que no pudo vencer Esaú se llama el cansancio. Lo encuentras en el versículo 29 de Génesis 25. Versículo 29 dice: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado. ¿Cómo fue que volvió? Cansado. En el versículo 30 dice: y dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy
cansado. El cansancio. Vemos claramente que él menciona un cansancio físico. Porque su oficio era cazar. Era ir al monte, perseguir a los animales. Me imagino que demoraba a veces horas, otras veces era rápido. Pero eso cansa. El punto es que uno no se cansa solo con el esfuerzo físico. Uno también se cansa con el esfuerzo mental, emocional, las presiones emocionales. No sé si me hago entender. Uno se cansa a través de varios factores en la vida. A través de una monotonía, allí siempre la misma cosa. Uno se cansa. Hay varias cosas que producen cansancio. Esaú estaba cansado. Estaba ¿cómo? Y este cansancio de Esaú lo llevó a tomar una decisión, la peor decisión de su vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos tomado la peor decisión de nuestra vida porque estamos cansados? Es que no puedo más. Y como estoy cansado y no puedo más, tomo decisiones equivocadas. Porque las decisiones que se toman bajo ese contexto, muchas veces no las toma uno con plena lucidez. Porque el cansancio no te deja pensar bien. No te acostumbres a tomar decisiones importantes en medio de un cansancio físico, psicológico, mental o emocional o espiritual. No te acostumbres a eso, porque después vas a decir, ¿qué fue lo que hice? ¿Por qué hice esto? Nos ha sucedido a muchos. En un momento de cansancio, venga ese guiso rojo. Levante su mano derecha al cielo y diga conmigo, guiso rojo a metros. A metros. Ahora no vaya a aborrecer las lentejas. Y no vaya a salir de aquí diciendo, cuidado, aquí cocinan lentejas. No. La Biblia dice que Dios nos invita a dos cosas. Escuche esto con atención. Dios nos invita a dos cosas. Primero, a no cansarnos. Segundo, si nos cansamos, busquemos fuerzas en Él. La Biblia dice en Hebreos 12:3. Escuche bien. Dice la palabra. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, hablando de Jesús, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Parafraseando el versículo, lo que dice es, recuerden que Cristo, quien sufrió tanto golpe, tanto problema, de parte de gente pecadora, siendo él un hombre sin pecado, de parte de gente injusta, siendo él un hombre justo. Recuerden a Jesús, que no se cansó cuando llevaba la cruz, que no la tiró al piso cuando le golpeaban pecadores y de una forma injusta, porque él no era pecador. Recuerden el esfuerzo de Cristo. Recuérdenlo, que llegó hasta el Gólgota con la cruz, sufrió el desprecio. Durante todo su ministerio fue perseguido por los fariseos, por los saduceos, por sus enemigos, por el mismo diablo fue perseguido desde el momento que nació. La Biblia dice que a través de Herodes el diablo quiso matar a Cristo recién nacido. Una vida de persecución desde el momento en que Jesús nació. Desde el día que Él nació. Léalo en Mateo.
el diablo levantó a Herodes y mató una cantidad de niños buscando matar a Cristo. Una vida de persecución, perseguido en la infancia. Cuando empieza su ministerio lo menospreciaron diciendo, escuche bien, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Eso está en el Evangelio de Juan. Y sigue, sus hermanos se burlaron de él y no querían que predicara. Y todo su ministerio fue así. Los fariseos le hacían una pregunta, era buscando su caída para acusarlo. Y a causa de la resurrección de Lázaro, planificaron su muerte y decidieron matarlo. La gente gritó aquel día, crucifíquenlo, crucifíquenlo, cuando no era justo que él muriera así. Pero él decidió vivir todo eso y no se cansó. ¿Sabe qué dijo Cristo en la cruz? Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hasta el último momento de su vida en la cruz, Jesús hizo la voluntad de su Padre. Entonces el escritor de Hebreos lo usa el Señor y dice, considerad aquel. Considerad, miren a Jesús que no se cansó. Y dice la última parte del versículo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No somos de los que retroceden, dice la Biblia. ¿Estamos aquí, iglesia? No podemos tirar la toalla. No importa las batallas que nos toquen librar. ¿Usted lo cree? Tenemos que seguir avanzando. ¿Alguien está aquí conmigo, por favor? Porque Cristo no tiró la toalla cuando lo despreciaron, cuando lo golpearon. No. Él siguió avanzando. Él siguió avanzando. El Señor dice, no nos cansemos hasta desmayar. No, Dios no quiere que te canses. En otro libro dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. Libro de Gálatas. No nos podemos cansar. Tienes que seguir avanzando con Dios. Esaú estaba cansado y su cansancio lo traicionó. Isaías 40 nos revela una promesa poderosa para todo aquel que se siente cansado. Si usted se siente cansado, déjeme decirle que Dios en esta mañana le está hablando a usted. Y si no se había dado cuenta que Dios le estaba hablando, pues abra sus oídos y escuche la palabra de Dios. Porque no es la voluntad de Dios que en medio del cansancio, porque estás viviendo una situación que te tiene cansado, que te tiene cansada, tú tires la toalla y dejes todo lo que Dios te ha dado. Isaías 40, en el versículo 29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Cuántos lo creen? Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Usted está escuchando la palabra. ¿Estás cansado? La solución es que busque nuevas fuerzas en Dios. La solución no es tirar la toalla, no es menospreciar lo que Dios te ha dado porque estás cansado. No. El cansancio se convierte en un enemigo en la vida de Esaú, que lo lleva a no darle valor a la primogenitura. Hoy no es tema de primogenitura. En nuestra actualidad son otras cosas más grandes. Es la misma persona de Cristo, la misma salvación que hemos recibido de Él, el ministerio que Dios nos ha dado, el valor de nuestra familia, el valor de nuestros hijos, el valor de la iglesia que el Señor ha colocado en este lugar o en cualquier lugar. ¿Me está escuchando? El valor de muchas cosas buenas que hemos recibido de parte de Dios.
Si aquí hay alguien que estaba enfermo y Dios lo sanó, ¿usted cree que Dios lo sanó a usted solo para que esté allí calentando silla callado? No, Dios te sanó con un propósito. Si Dios no tuviera un propósito, ¿para qué te iba a sanar? Te hubiese llevado y listo. Así, Dios no te va a sanar para que estés allí. Porque ni la muerte ni la vida son problemas para Dios bendecir a sus hijos. De la vida dice que nosotros le pertenecemos a Cristo y ahora ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y de la muerte dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En Dios no hay pérdida. Amén. En Dios no hay pérdida. O sea que si Él te deja vivo es porque quiere hacer algo contigo aquí. Si Él te sanó es porque Él quiere hacer algo contigo aquí. ¿Cuántas bendiciones hemos recibido de parte del Señor? Y a veces el cansancio nos hace menospreciar las grandes bendiciones que hemos recibido de parte de Dios. Pastor, es que vea, pastor, yo estoy cansado con esta situación. No sé qué hacer. ¿Cuántas personas dicen esa frase? Levántate como un hombre y una mujer de Dios. ¿Acaso no es grande el que te llamó? ¿Acaso no te ha dado autoridad para hacer guerra espiritual y para cambiar las cosas en Cristo Jesús? ¿Acaso no sabes que la oración del justo puede mucho? Que Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Para Él no hay nada imposible y lo mínimo que puede decirte es: yo no voy a hacer esto, pero al menos te habló. Porque con Él sí se puede ver su gloria. Y Él sí dirige a sus hijos cuando claman a Él de día y de noche. Cuando lo buscan, como aquel que dijo: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El salmista dijo: no, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? O sea, el salmista dijo: no, yo no voy a salir huyendo. Yo tengo un Dios que pelea por mí. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Tengo un Dios que me defiende. Pero no podemos tirar la toalla, dejar las cosas que Dios nos ha dado tiradas. No se puede. No se puede. El segundo enemigo, la ansiedad. Escuche bien. ¿Cómo se llama? La ansiedad. Vemos a Esaú, un hombre ansioso, lleno de afán. Génesis 25:30 lo dice de esta manera: y dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Dame de ese guiso, dame de ese guiso. Él llega con su cansancio y se afana. Se afana por comer el dichoso guiso rojo. Un solo afán, traía hambre. Y esas ganas de comer. A veces uno está ansioso, muy ansioso. El Señor advirtió seriamente en Mateo capítulo 6 acerca del peligro del afán y la ansiedad. Y nos enseña en Mateo 6 a esperar en Dios, a movernos bajo la dirección de Dios, a tomar decisiones sabias, a esperar que Dios actúe y no nosotros con nuestra propia fuerza. Muchas veces queremos aquella respuesta, queremos disfrutar de algo ya y las cosas no se nos dan y nos llenamos de esa ansiedad que nos traiciona. El Señor dijo: por nada estéis afanados. Sean conocidas ante Dios vuestras peticiones. Hay personas que les cae un afán de tener dinero, un afán de tener dinero, un afán de tener dinero y empiezan a involucrarse en toda clase de negocios. Algunos terminan endeudados, otros terminan enredados con personas que trabajan negocios sucios. ¿Cuántos han terminado presos o muertos? Porque el afán por tener dinero, ese afán por tener dinero.
Otros muchachos, ese afán por tener mujer. A veces jovencitos, y usted los ve que todavía son niños inmaduros, y los ve usted con los ojos que parecen cristalizados, mirando a las muchachas, deseando a las muchachas, pendiente. No puede llegar una muchachita nueva a la iglesia o al barrio, porque enseguida a caerle a la... ¡Qué pena, Dios mío! Ese afán por tener sexo. Las muchachas muchas veces viven lo mismo, ese afán por el sexo. Ese afán por acostarse con alguien. Y si entran a las redes sociales, todo es buscando novio, haciendo comentarios y cosas que son llenos de carnalidad, de sensualidad. Un afán porque vean mis atributos físicos. Un afán, hermano, apenas cometen el primer error y llega el embarazo no deseado o una enfermedad, ¿sabe? Entonces no alcanzan las orejas para jalarse. Deja el afán. Dígale que está a su lado: cuidado, tranquilízate. Dígale: si estás muy mal, báñate con agua fría. ¿Cuál es el desespero? ¿Cómo es posible que un niño de 12, de 13, de 15 años, ya usted los ve como si fueran personas adultas de 30 años, enamorando por el Facebook a los demás, buscando novia y novia en todas partes? ¿Qué es eso? Padre que estás aquí, abre los ojos, que se te va a perder tu hijo. Se te va a perder tu hija. Y no son solo los jóvenes. A veces nosotros los viejos tenemos un afán. Sacuda al que tiene a su lado, dígale: ojo con el afán. Cógela suave, cógela suave. Y a su nombre, y a su nombre. Esperen el tiempo del Señor. Todo tiene su tiempo. Pero es que el afán a veces, hermano, afán por el dinero, afán por sexo. Hay muchas otras cosas que nos afanan. Esaú llegó, ¿dónde? ¡Uy! El guiso, dame de ese guiso, dame. No sabía lo que le iba a costar el dichoso guiso. Tercer enemigo, la seducción. Esaú fue seducido por el olor, fue seducido por el deseo de llenar su vientre. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis 25:30: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Versículo 34: entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de lenteja, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Amén. La seducción. Muchas veces nuestros sentidos son seducidos. Son seducidos por las cosas que nos rodean, por el sexo opuesto. ¿Cuántas veces, verdad? Llega la tentación y no la soportamos. Llega el problema y es un problema y no lo vemos como problema. Y caemos. A todos nosotros nos van a seducir un día, o vamos a tratar de seducir a alguien. Yo le pido el favor a los varones, inclusive a las mujeres, que usted a la mujer del prójimo, mejor, aunque la vea bonita, no le diga nada. Si usted ve a la esposa de que está a su lado bonita, no se ponga a cortejarla diciéndole: uy, ¿cómo estás de linda? Porque si el esposo anda mal con ella y peleado y en la casa no le dijo nada, ella va a decir: este sí me dijo.
Y mi esposo no me dijo nada. Y empieza la seducción. Aunque a las mujeres les gusta que les digan que están bonitas. ¿Sí o no? Pero yo invito a los varones a que se cuiden de eso. Los jóvenes, a las muchachas, a las damas, esa abrazadera, esa pellizcadera, tenga cuidado. Digan amén, digan gloria a Dios. Sí, los varones, si usted ve que la muchachita está muy cerquita, dígale un momento. Porque es que nosotros somos como el fósforo, que el fósforo medio le hacen así, a la cabecita le hacen así en la lijita esa que trae la caja, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el fósforo? Medio y enseguida se enciende. Y a su nombre. Y a su nombre. Enseguida. Así que y más los que tienen su novia, su novio, dele lugar a su novia y a su novio. Dele lugar, respételo desde ahora si realmente está pensando en serio. Si usted ve que un muchacho, que una muchacha se le está pegando mucho, un momento, yo tengo mi novio. Ah, no, pero es que yo no decía, no, yo tengo mi novio, ya. La mujer casada, si ve que un hermanito está muy, muy pegajoso, hermano, yo lo estimo mucho a usted, pero guarde la distancia. ¿No ve que los carros cuando se pegan mucho en la carretera se chocan? Y a su nombre, guarde la distancia. Y a su nombre, guárdela. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Y es que a veces uno ve una sopa de lenteja que uno dice, uy, qué sopa de lenteja. Y cae uno en el error de no aguantarse y decir, esa sopa de lenteja sí se ve deliciosa. Uy, sí se ve hermosa. Sí se ve. Y entonces si a la sopa de lenteja le gustó el halago, ¿verdad? Tú también estás. Y empieza el tire que jale. Y entonces ya después lo busca por el Facebook y le manda la solicitud. Y le manda una foto. Y viene y dice el otro, ¿cómo estás de hermosa? Y dice ella, no, mi esposo no me lo dice. Y empieza el problema. Sacuda que está a su lado y diga, cuídate de la seducción. Cuídate de la seducción. Cuando usted vaya a visitar a alguien a su casa, no vaya solo. ¿Sí me escuchó? No visite solo. No lo haga. Cuando sea muy tarde, váyase a su casa a dormir. ¿Quién dijo que esas visitas después de 9 de la noche? ¿Eso qué es? No, pastor, que es mi casa, hermano, puede ser su casa. Pero si usted quiere guardar un buen testimonio y evitar un problema personal, tome el consejo. Pero esas visitas después de 9 de la noche, si no hay realmente un programa organizado, ¿quién dijo eso? No, que porque es mi amigo. ¿Quién dijo un verdadero amigo no te acepta eso? Porque quiere tu bienestar. Visita a las 10, 11 de la noche, no porque es mi novia. El noviazgo cristiano tiene que marcar la diferencia. Y ser novio no es ser casado. Y la joven que tiene su novio tiene que someterse a sus padres. Y el joven que tiene su novia también tiene que hacerlo. Y si la mamá le dice, mija, a las 9 de la noche, 10 no me va a salir, no me sale. Porque es que hay ambientes que se prestan para la seducción. Hay ambientes que se prestan y uno tiene que evitar esos ambientes. Evitarlos. Y a su nombre. Cuarto enemigo, la falta de visión. Versículo 31 dice, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? A ver, el tema era el guiso de lentejas. Esaú lo que quería era un poco de sopa. Se dejó llevar por su ansiedad, por su cansancio. Fue seducido
por esta comida. Pero viene Jacob y le da una dirección diferente. Y usa, a Jacob le llamaban el engañador hasta el momento. Y usa las debilidades de Esaú. Y le dice, véndeme la primogenitura. Si Esaú tuviese visión, hubiese tenido visión, Esaú enseguida dice, bueno, ¿y este por qué va a involucrar esta sopa de lenteja con la primogenitura? Y si hubiese puesto de pie, le hubiese dicho, no. Tú quieres sacar ventaja de mis debilidades. Pero nada, Esaú estaba ciego. Y podríamos decir que Esaú hasta el momento, con estas características, no calificaba para ser el primogénito. Y Dios permite que la situación siga. No fue capaz de ver, de discernir todo lo que iba a vender, a cambiar por un plato de comida. Nosotros tenemos que ser capaces de discernir cuántas cosas ponemos en riesgo antes de cometer un error. Antes de hacer algo, tenemos que mirar todo lo que está en riesgo. Porque hay cosas que cuestan mucho y que valen mucho, como para descuidarlas por un momento. Perdió la visión Esaú. No pudo darse cuenta del valor de la primogenitura. Se le olvidó todo, se bloqueó. La falta de visión. Muchas veces no tenemos visión. No vemos más allá de lo que ven nuestros ojos carnales. Tenemos que mirar al Señor. Tenemos que mirar más lejos. Dios le dijo a Josué, mira hasta donde se pone el sol. Hasta allá yo te voy a entregar. Hágalo usted. Salga una tarde, esta tarde o una tarde de esta, allá al mirador, allá, arriba, saliendo en la sierra, saliendo de Sincelejo. Y ubícate en esas barandas que están allí y observa hacia allá hasta donde se ponga el sol. Eso fue lo que el Dios le dijo a Josué. Te entregaré hasta donde se ponga el sol. ¿Cuántos creen que Dios tiene grandes cosas con nosotros? Por favor, visualiza lo que Dios te puede dar si eres una mujer de Dios, un hombre de Dios. Las bendiciones que vienen para ti. No mires solo el momento porque estás cansado, porque estás ansioso, porque vas a disfrutar de un plato de lentejas. No mires solo el momento, mira más allá lo que viene. Amén. Mira el futuro, mira lo que viene, que eso importa más que el mismo momento. Tienes que tener una visión profunda de las cosas. Y el último, la falta de compromiso. Génesis 25:34 termina diciendo, así menospreció Esaú la primogenitura. El menosprecio es una de las grandes características de alguien que no tiene compromiso con algo. La persona que menosprecia, que no valora las cosas, es una persona sin compromiso con lo que Dios le ha dado. Dios espera que su pueblo sea comprometido. El compromiso se convierte en un escudo que defiende lo que Dios te ha dado. Si alguien se levanta y dice, vamos a quitarle a esta persona lo que Dios le ha dado, Dios se va a levantar y va a decir, no, porque es una persona que ha trabajado con compromiso. La Biblia lo muestra en Mateo 25, cuando el que tiene 5 talentos trabaja con compromiso y los multiplica y llega a tener 10. Y entonces el Señor toma el talento de aquel que entierra su talento, lo saca y va y se lo entrega al que tenía 5 por el compromiso. El compromiso se ve en los resultados del trabajo de cada uno de nosotros. No hagas la obra de Dios sin compromiso. Si usted es un líder de consolidación y el grupo, en vez de avanzar, va
hacia atrás. Deténgase. Descubra si realmente usted tiene compromiso con eso, porque es la obra de Dios. Después te vas a poner a hablar, no es que la gente no obedece, no es que la gente no quiere, no. Todo el mundo quiere caminar con Dios. Lo que se necesita son personas que estén dispuestos a trabajar para que los otros avancen. ¿Me están escuchando? A trabajar. Si estoy haciendo algo porque tengo que hacerlo de mala gana, suelta eso y que otro con compromiso lo haga. Estoy en un liderazgo y no lo entrego porque me da pena. Mejor suéltalo. Habla y suéltalo. Y cuando ya te vayas a comprometer, acércate otra vez y ahora sí, pastor. Espero que puedas recuperar lo que perdiste. Algunos no lo recuperan. Porque Dios espera compromiso. Qué tristeza leer este versículo. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Cómo la menospreció? No dándole valor, no importándole. Muchas personas están en la obra de Dios y están haciendo algo y lo hacen sin compromiso. Cuando pueden, cuando les queda tiempo, cuando les nace. No. Esto tiene que tener compromiso. El trabajo en la obra de Dios debe tener compromiso. Lo que yo voy a hacer para el Señor tiene que tener compromiso. Es como el matrimonio. Si usted vive con una persona y si esa persona no muestra compromiso con usted, ¿usted qué hace? Usted se desanima y usted confronta a esa persona. Entonces, ¿qué? ¿Y yo qué? ¿Y nuestra vida qué? Porque no hay qué. No hay compromiso. Así es Dios. Así es Dios. Tiene que haber compromiso. Estos 5 enemigos, el cansancio, la ansiedad, la seducción, la falta de visión y la falta de compromiso, hicieron que Esaú perdiera lo que Dios le había dado. Y Jacob, que estaba ni corto ni perezoso allí esperando una caída de Esaú, agarra la bendición, se lleva la bendición de su padre. Más adelante pelea con un ángel para tener esa bendición. Era un hombre, Jacob, que estaba apasionado por la bendición. Si usted estudia la historia de ellos, va a encontrar que él se tuvo que ir huyendo. Porque cuando Esaú se dio cuenta que había perdido la bendición de Dios, la primogenitura, quiso recuperarla con lágrimas, pero ya no pudo. Y Jacob tuvo que irse huyendo sin nada en las manos. No recibió absolutamente un peso de la riqueza de su padre. Más sin embargo, 20 años después, cuando él regresa a hacer las paces con su hermano, Jacob viene siendo más rico que su hermano Esaú. Y le trae una cantidad de regalos, porque es que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, por favor? Así que no descuides la bendición que Dios te ha dado a ti. Allí donde estás, inclina tu rostro y habla con el Señor en estos minutos. Habla con Dios en esta hora.